Muy bien, buenas noches a todos y a todas. Nos hemos reunido para este rollo al inicio de la escuela de dirigentes y me han solicitado una nueva vez poderles ayudar en la reflexión como a mí mismo, ¿verdad? Los 50 años que nos inspiran el poder fortalecer nuestra experiencia de vida y compromiso en la iglesia particular y en la iglesia universal. Queremos pues darle al movimiento nuestro saludo, especialmente vísperas de su 50 aniversario. Sírvase este servicio y esta reflexión de la noche ser como ese regalo ya de vísperas a los 50 años. Es este mismo contexto que nos permite, querida comunidad, vivir la alegría del Evangelio. Esta es la clave de la exhortación que el Papa Francisco nos ha regalado. Pues todos los que nos dejamos salvar por Cristo Jesús, en Él, siempre en Él y para nosotros, nace y renace la alegría. Por eso es que la clave de la alegría es la que deseo presentar en esta reflexión. Una clave en la cual nos podamos dar a la tarea de colocarnos en manera de coordenadas de la Iglesia toda. El mismo Papa Francisco, en la denominada experiencia de la pastoral de los gestos, nos invita, pues él mismo nos dice: conviértanse y anuncien la alegría del Evangelio. Esta frase ya nos pone en sintonía con el inicio de la Cuaresma el día de mañana. Conviértanse y crean en el Evangelio, y el Papa Francisco ya en la Evangelii Gaudium nos lo ha dicho: conviértanse y anuncien con alegría el Evangelio. No cabe duda, querida comunidad de cursillos, del movimiento de cursillos, que la exigencia es fuerte. Cuando en el anuncio querigmático que se realiza en los 3 días de gracia que nosotros vivimos, encontramos que la llamada a la conversión es sumamente importante. Pero también, junto a la llamada de la conversión, debemos de revestirnos de una alegría que es la que nos lleva a trascender hasta el 4.º día esta realidad ya en encuentro con la realidad de los otros. Es como nos lo han dicho nuestros queridos hermanos en su presentación, es algo que está en el corazón y esperamos nunca se agote. Esta alegría tiene que ser una actitud, un programa de vida. No vengo a hablarles de la Evangelii Gaudium porque ya eso será otro tema y otro momento. Pero sí dejarles claro que el documento de la Evangelii Gaudium como exhortación tiene una clave importantísima que tiene como telón de fondo las enseñanzas del Concilio Vaticano II. Al celebrar estos 50 años, ha querido ser mi propósito con esta presentación de poderles llevar como a una sinopsis o a una vista rápida de lo que desde previo durante el Concilio Vaticano II se ha gestado, brincar de ahí al documento de Aparecida, brincar de ahí a la exhortación Evangelii Gaudium con unas claves y colocarnos en esta sintonía de celebración gozosa de los 50 años de nuestra experiencia de gracia y bendición. Pues todo cristiano debe de aprender a proponer líneas, como lo dice el documento, que nos permitan alentar y orientar la Iglesia en esta etapa de la evangelización. No es solo
reunirnos en torno a un pastel o a unos globos. Es tener la capacidad de poder visualizar cómo la Iglesia nos está llamando a vivir lleno de fervor y dinamismo. Por eso hoy les invito junto al Espíritu Santo a pedir que Él venga, el Espíritu Santo, a renovar, a sacudir, a impulsar a la Iglesia en esa audaz salida fuera de sí, para evangelizar a todos los pueblos. Aprovechando estas líneas fuerzas de introducción, focalicemos ahora líneas que nos permitan a nosotros, desde el Concilio Vaticano II, desde la experiencia del documento de Aparecida y la Evangelii Gaudium, repito, poder sintonizar los 50 años del movimiento evangelizando ambientes en Costa Rica. Estas relaciones las vamos a vivir con alegría, pues curiosamente esto no es un tema nuevo. Hoy me he querido aprovechar de la cuarta ultrella mundial y la conferencia que en ese momento nos brindó el subsecretario del Consejo Pontificio para los Laicos en la ultrella mundial. Entre los muchos signos de la esperanza de la vida de la Iglesia, el Papa Juan Pablo II, hoy beato, dentro de muy pocas semanas canonizado, reconocía la emergencia de una nueva época asociativa de los fieles laicos. Ya desde la experiencia del concilio, desde el magisterio del Papa Juan Pablo II, queda claro que la vida de los movimientos laicales iba a venir a ser una gracia fuerte del Espíritu Santo, pues junto a las asociaciones tradicionales que existían hasta el momento del Concilio Vaticano II, se van a terminar con este movimiento de los laicos, el germinar de movimientos, de asociaciones nuevas, con unas fisonomías y unas finalidades específicas. Así, el Espíritu nos presenta la riqueza y la versatilidad de los recursos que tiene el Espíritu Santo, y así empieza a alimentarnos en un tejido eclesial lindísimo, como lo cita ya el numeral 9 de la Christi Fidelis Laici. Es importantísimo esta capacidad de las iniciativas, de la generosidad de nuestro laicado. Recuerden que me estoy anclando en una situación histórica. Es Concilio Vaticano II y cómo desde ahí se ilumina el caminar de la Iglesia, que luego por 25 años el Papa Juan Pablo II nos regaló con un magisterio tan grande. Por eso, lo que él hizo, Juan Pablo II, presente en esa exhortación apostólica, se coloca como una carta magna para el laicado de nuestro tiempo, porque en ella está la recapitulación y las enseñanzas en pleno del Concilio Vaticano II. Hasta el momento les he dado pistas de todo un buen itinerario que debe de tener un buen dirigente. Las claves del Concilio Vaticano II en el dinamismo de la participación del laicado, la exhortación del Papa Juan Pablo II sobre los laicos y la experiencia misma del magisterio, que durante esas décadas se va a consolidar de grande manera. Pues los cursillos de cristiandad dentro de los movimientos ha sido de los adelantados proféticos. Sí. Dentro de la corriente viva de nuevos movimientos y comunidades eclesiales, ha sido cursillo de cristiandad
el que ha enriquecido la comunión y misión de la Iglesia ya desde la segunda mitad del siglo XX. Imaginen que aunque estemos nosotros celebrando 50 años en Costa Rica, debemos de tener todavía una génesis más allá, antes del Vaticano. Y esto es importantísimo, porque el adelanto profético de Cursillo de Cristiandad no se puede ni callar ni opacar. Este es un peligro que puede darse en la iglesia diocesana, dígase la nuestra o cualquier otra. La experiencia del acompañamiento a los movimientos y sus cariños. Porque puede ser que hayan fuerzas de oposición. Al menos aquí nosotros, yo participando con el clero, siempre se ha dado esa situación, ¿verdad? Pero lo que no se descubre es que la temática clave en la interpretación del querigma, experiencia de la teología del laicado, que está basada desde antes del Concilio Vaticano II ya con prácticas eclesiales que se daban, viene a ser luego consolidada con la doctrina que ya la Iglesia tiene, que desarrolla y que plasma en un ideal, en un itinerario que ya Cursillos estaba viviendo. Esto nos permite entonces comprobar que es una realidad providencial, entendiendo providencia, ¿verdad? Todavía el domingo, cuando prediqué y al final de la misa, habían personas que me decían que cómo se conectaban en Facebook a esa señora Divina Providencia. ¿Verdad? Como es un lenguaje coloquial, popular, al cual mucha gente no ha tenido seguimiento, pensaban que yo estaba hablando de una doña, ¿verdad? Todo se nos dará por añadidura. Pues confiar en la Divina Providencia es otro término, pero no saben. Para nosotros, el movimiento de Cursillo de Cristiandad es una acción fuertísima del Espíritu Santo. Ya la Lumen Gentium número 12 nos regala esta experiencia al hacernos ver que el Espíritu Santo reparte gracias especiales y las distribuye sus dones a cada uno según quiere. Si ya desde el Concilio Vaticano II comprendemos que el Espíritu Santo está actuando, y los que sabemos la historia del movimiento comprendemos que ya estaba actuando, desde antes ya estaba actuando, y que viene en la realidad del Papa Juan XXIII, también pronto a ser canonizado, a abrirse esas puertas, abran las puertas. Hay que tener también mucho la memoria histórica, que por favor, especialmente las generaciones nuevas, como no habían nacido, por favor no pierdan la memoria histórica, porque ustedes la tienen que ir a rescatar. Nadie se les va a venir a decir, mira, aquí está en formato PDF la historia. No, tienes que irla y el término así como mamar de la misma fuente, o sea, ir a los más antiguos para que transmitan eso, porque no es solo un texto, no solo un texto. Yo puedo leerme la experiencia de la memoria histórica del movimiento y comprobar que hay nombres y fechas, pero es comprobarlo en pos a la vivencia. Aquel joven en una ocasión me dijo, padre, hasta ahora entiendo una situación concreta. Me formaron en un cuerpo doctrinal, el de la Iglesia Católica, nos metían en el catecismo, los mandamientos, todo. Como yo se los he contado, yo todavía tengo pánico escénico cuando me dicen ir a catequesis. Porque para mí era llegar y ver una monja con una bolsa en la una bolsa en la mano, que eran las famosas 100 preguntas del catecismo. Y aquella como que se divertía teniéndola en las manos, porque sacaba un número y la pregunta del catecismo. Y cuidado, no la estudiabas, ¿verdad? Pues esa fue mi formación de catequesis. No nos tratemos de bloquear con experiencias de la memoria histórica, pues es sumamente valiosa. Es significativo el aspecto
dice Juan Pablo II en el año 1984, que cómo el Espíritu permite al hombre actual en aquel momento, hacer que el diálogo comenzado por Dios en Cristo sea continuado a lo largo de la historia cristiana, suscitando numerosos movimientos eclesiales. Quiero comentarles que muchas veces en cursillos de cristiandad hemos corrido un peligro. Hablamos de muy buena y sana eclesiología. Tenemos bastante consolidado el tema de la cristología, pero me preocupa, y creo que ya algunas veces lo he dicho, el tema neumatológico, espíritu, el tratado del Espíritu Santo. ¿Me explico? Nosotros tenemos una experiencia de comunión trinitaria. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y hay veces que esta línea en comunión a la Trinidad, hay veces que explotar un poquito la oración del Espíritu Santo, explotar un poquito más el sentido de los carismas, de los dones. Yo que trabajo en un ambiente popular, fíjense ustedes que la mayoría de la gente viene muy preocupada porque dice que fue una reunión o fue una actividad y hubo don de lenguas. Cuando yo les comento que Pablo, en la lista de los carismas o de los dones, el don de lenguas es el último, ya se va más tranquilo, ¿verdad? Porque en realidad no es que un movimiento o un grupo, porque ya alguien empezó a hablar en lenguas, que ya eso es lo máximo. Si lo máximo es el amor. ¿Para qué tener yo un don de lenguas y hablar como, verdad? Si no tengo amor. Bueno, esta experiencia es importante en el contexto crucial de nuestros movimientos. Y aunque son una respuesta providencial, es importante descubrir los frutos más significativos que la Iglesia tuvo en el Concilio Vaticano II. Pero que muchas veces se ven bloqueadas por la secularización. Estos esfuerzos, miren cómo los interpreta la Iglesia del tercer milenio, cuando dice: vamos a tomar conciencia de los 50 años del Concilio Vaticano II. O sea, se nos hizo una llamada de atención enorme a que si en 50 años no habíamos leído el Concilio Vaticano II, que al menos lo leyéramos. Fue una tremenda llamada de atención en el año de la fe. Y aún así también nos dijeron: leamos el catecismo después de 20 años, elaborado con todo un esfuerzo por el Papa Juan Pablo II. El movimiento de cursillos de cristiandad es, por cierto, subrayo, obra del Espíritu Santo. No podemos olvidar esa presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Además, es un camino de redescubrimiento de la vocación y la misión de los laicos. Si en algún momento se nos olvidase a la élite o al grupito de los consagrados y sacerdotes de la misión del laicado, el movimiento de cursillos nos viene a dar a nosotros un sonido de campana. No se olvide la Iglesia de los movimientos laicales, que muchas veces pareciese que en nuestra función de pastores sí nos gusta olvidar. La crisis en muchas parroquias de las experiencias y pertenencia de los movimientos es grave, porque lamentablemente tenemos cantidad todavía de curas, sacerdotes, párrocos que no, ¿verdad? Movimiento neocatecumenal, no quiero nada con eso. Jornada de vida cristiana, no quiero nada de eso. Renovación carismática, cursillo de... Todavía
se mantienen estas realidades que afectan el todo de nuestro caminar de iglesia. Cursillos también nos regalan a nosotros un acontecimiento de vida nueva, pues se permite propagar en los ambientes en el sentido del proceso de evangelización. Se cultiva. Ha sido el Espíritu de Dios que iluminó a un gran hombre, Eduardo Bonino. Ya de sus correrías con sus jóvenes amigos en el año 1940, imagínense. Por eso la memoria histórica es tan importante, pues al celebrar los 50 años del movimiento en Costa Rica no podemos olvidar el resto de años que ya como tal el movimiento tiene a nivel internacional. Como corriente de protagonismo y de experiencia, la Iglesia vivía para los años y décadas de este grupo de jóvenes, a través de la experiencia de Eduardo, la famosa y denominada teología del laicado. Era un mensaje urgente que mandaba ya el Papa Pío XII, los años 40 y la Segunda Guerra Mundial. Es reconocer plenamente la comunión y misión de la Iglesia, diseñando ya desde esta perspectiva lo que el Espíritu va a mover en el Concilio Vaticano II. O sea, que cuando nosotros llegamos a la Lumen Gentium en el Concilio Vaticano II, ya hay una teología del laicado que viene desde unos 20 años antes. Así que en este sentido no es que los padres sinodales o los padres conciliares llegaron y empezaron como a platicar qué podemos hacer para abrir las puertas de la iglesia, que haya mayor participación, que participen más los laicos, que participen más los bautizados. No, ya se tenía. El mismo Papa Pablo VI, en la primera ultrella celebrada en Roma, el 28 de mayo del año 1966, fresquito todavía las conclusiones del Concilio Vaticano II, que dijo: los concilios de cristiandad, confirmados por sus resultados y buenos frutos, recorrían con derecho de ciudadanía los caminos del mundo. Ya Pablo VI en el 66. Y ya saben ustedes lo que significa que alguien tenga cédula, ¿verdad? Ciudadano. Pues ya nos reconocían no solo como mayores de edad, no solo es que nos estaban cambiando el biberón o el pañal como un movimiento en ciernes, no, ya nos daban la identidad para que pudiésemos recorrer con derecho y potestad los caminos del mundo. Esta realidad nos hace considerar cómo recomenzar en Cristo. Es lindísimo cuando nosotros, estudiando todo el cuerpo doctrinal de los concilios de cristiandad, comprendemos lo que se denomina el fundamental cristiano. En su origen y desde la realidad, en su génesis, la experiencia de conversión es la clave. Es la experiencia por la cual podemos comprender que en el seguimiento de Cristo o en el recomienzo de nuestra experiencia con Cristo, hoy tiene otro término, se llama reevangelizar. Tal vez yo he tomado este tema por ser textual a la fuente. Es reevangelizar. El recomienzo que he citado es hoy llamado reevangelización. Cuando la misión continental nos manda a los apartados, a los alejados, a los separados, y de una manera muy concreta les vamos enamorando. Ahora con una fórmula que incluso se denomina prequerigma, como yo se los he dicho en alguna ocasión. En la parroquia lo hacemos de una manera social. Invitamos a un café, invitamos a que hay unos regalitos que se van a hacer unas rifas, y entonces llega así un montón de gente. No hay ninguna perspectiva religiosa, no se reza, no hay ninguna expresión religiosa. Pero cuando ya las personas llegan como que a la actividad social, con juegos, con dinámicas, un cafecito, alguna galleta o algo, ahí entonces
entonces los agentes de pastoral empiezan a hacer la pesca, tratando de seleccionar del grupo mayor 3, 4, 5, 6, 10 líderes que uno los va viendo por su lenguaje corporal, por su lenguaje verbal, por su expresión y su temple. Ya a ellos luego los introducimos en el querigma. En realidad lo que estoy haciendo es copiar en esencia el trabajo en el ambiente, y de ahí los líderes como lo hace Cursillo, ¿verdad? Pues ya, si soy hijo de Cursillo tampoco voy a perder la herencia, ¿verdad? Desde esta perspectiva, el Papa, me estoy adelantando un cuadro, de ahí el radicalismo evangélico, la urgencia apostólica, nos permite no dejarnos enredar en el trantrán del aparato eclesiológico. Pues tenemos mucha potestad, tenemos mucha autoridad, y desde esta perspectiva es como nosotros debemos de enviar ese mensaje. Cuando en el documento de Aparecida, que de una manera muy detenida aquí estudiamos en esta misma aula, nos quedaba sumamente claro que la novedad de Aparecida, y lo digo y lo subrayo y lo mantengo, la novedad de Aparecida para muchos movimientos de la iglesia, la novedad para Cursillo vino a ser la consolidación de una experiencia que ya se estaba viviendo y que ya la ha justificado en la historia desde antes del concilio y durante el mismo. Aquella experiencia de Eduardo Bonín y sus amigos, junto a los pastores que lo acompañaron, estaba centrada en el fundamental cristiano, y bien podría hoy expresar también el Papa Juan Pablo II cuando lo escribía en la Novo Milenio Ineunte: recomenzar desde Cristo. Y todos los que hemos pasado por esa puerta sabemos que prácticamente, si no con lenguaje tecnológico, nos formatearon todo de nuevo, nos dieron una reseteada de esas buenas para saber que recomenzábamos como hombres y mujeres nuevos a proclamar la grandeza de aquel que me tocó a mí en mi corazón, y que mi conversión en el cuarto día me invita a que en el ambiente donde yo viva, en el metro cuadrado que yo viva, evangelice. Si eso yo lo sabía, Eduardo, por la gracia del Espíritu, pues cuando posteriormente viene en la Iglesia de América Latina este resurgir de este pensamiento, nos llenamos de alegría. Por eso no es solo porque cumplimos 50 años en Costa Rica, no es solo eso. Es porque en realidad estamos viviendo la gracia del Espíritu de Dios. Hoy en día, en nuestro mundo, a menudo dominado por la cultura secularizada, debemos de colocarnos en una actitud de que la fe va a ser probada, de que el mundo muchas veces a menudo nos quiere sofocar y apagar esta fe. Pero estamos llamados a un renovado encuentro con Jesucristo, a vivir esta alegría del Evangelio que durante 50 años nos ha mantenido tan bellamente unidos, y que queremos sea la misma realidad y la misma experiencia actualizada que tuvieron hace 2000 años los primeros discípulos de Jesús en las orillas del Jordán, pero que también tuvieron aquellos jóvenes amigos en Mallorca, peregrinos a Santiago. Esa es la gracia que hoy queremos implorar. No nos quedemos con una perspectiva de el solamente tener perspectiva de lo que hemos vivido. Tengamos la capacidad de crear una autoconciencia plena de lo que quiero con el encuentro de Jesús en mi vida. Aprovechando Juan Pablo II la Gaudium et Spes número 22 del Concilio Vaticano, dice: en realidad el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Nosotros hoy estamos llamados a ser testigos de la encarnación,
a ser testigos del misterio de Dios encarnado, en esas realidades que para nosotros tienen un método, un camino, una escuela. Hoy, en la sociedad posmoderna, comprendemos que ya no hay ambiente que favorezca favorablemente, valga la reiteración, la transmisión de la cristiandad. La mediación, las redes mediáticas, la cultura dominante, las tendencias relativistas, el nihilismo conformista nos va alejando y va haciendo que la tradición cristiana sea hostil. El Papa Benedicto XVI lo señaló. En diversas oportunidades necesitamos de la emergencia educativa, o sea, de la ardua dificultad de comunicar razones ideales fundados y fuertes que den un sentido y un camino de realización auténticamente humana a la vida. Esta emergencia educativa encuentra un punto neurálgico y crítico en la dificultad de transmisión de la fe. Por eso, el movimiento de cursillo de cristiandad, con la fuerza del carisma y de su método educativo, conducen a superar toda forma de dualismo entre fe y vida. El movimiento de cursillo de cristiandad, con su carisma y con su método, es la forma por la cual nosotros impactamos con el mensaje de Cristo en el corazón de las personas. Por ello, la compañía, la amistad y la comunión es muy importante. La afinidad espiritual que tiene el movimiento de cursillo de cristiandad se hace vida cuando un grupo de amigos viven el carisma de manera fuerte y profunda en sus modalidades comunitarias. La expresión de la vida y la afinidad espiritual que nosotros tenemos se basa en la amistad. Por eso, nuevamente citando al Papa Benedicto XVI, él llama a los movimientos signo luminoso de la belleza de Cristo y de la Iglesia, su esposa. Debemos de ser uno en Cristo. En Él está la fuente y la cumbre en la Eucaristía, signo de unidad y vínculo de caridad. ¡Cuánta necesidad de comunidades cristianas vivas!, exclamó el Papa Juan Pablo II. No nos puede extrañar, querida comunidad, que estemos invitados a releer los documentos conciliares. No podemos apartarnos de la doctrina de la Iglesia. Por ejemplo, vuelvo a citar Lumen Gentium, que nos ayuda a reeducar el sensus ecclesiae, que significa el sentido eclesial basado en la comunión. Hay que redescubrir cómo nosotros tenemos una vida íntimamente trinitaria, que el movimiento en la Iglesia, al celebrar 50 años, no se puede quedar con bombos y platillos. Si durante 50 años hemos querido hacer amigos, hacerse amigos y hacerlos amigos de Cristo, esa es la trama que debe de articular un precursillo, un poscursillo. La amistad es la relación íntima y la comunión que alimenta la comunión de la Iglesia. En otras palabras es: miren cómo se aman. Al celebrar los 50 años del movimiento en Costa Rica, al final de la tarde nos tienen que examinar por el amor, no solo por meras estadísticas o resultados numéricos. El Papa Francisco nos comenta sobre la asedia en la experiencia de la vida espiritual y cita:
Muchos agentes de pastoral han llegado al debilitamiento, han llegado a la pereza espiritual, porque han tenido una única manera de comprobar sus resultados apostólicos, los cuantitativos, lenguaje que todavía seguimos teniendo. Yo tengo compañeros sacerdotes adultos que las preguntas que me dicen es: ¿cuánta gente llegó? ¿Cuánto te dieron la colecta? ¿Cuántos se bautizaron? ¿Cuántos llegaron a confesarse? Son como las realidades que muchas veces hay en nuestro entorno. Debemos de precisar más el carácter de la calidad. Yo sé que muchas veces el orden logístico nos aqueja, de que poder tener un alquiler o reservado una casa necesita numéricamente de un grupo determinado de personas. Pero hay que trabajar también este otro aspecto, el sentido de la experiencia concreta en la relación y la calidad de mis acciones. Pasando a otro tema, el espíritu misionero nos permite a nosotros también desde cursillos de cristiandad, y no fue en vano en Eduardo Bonín, es la definición misma de los cursillos, el estudio del ambiente. Ese estudio del ambiente presuponía y significaba entonces salir de las sacristías. Quiero subrayar esto porque le hemos dado al Papa Francisco, le hemos subrayado muchos temas, pero también tenemos que ser muy coherentes con la memoria histórica, ¿verdad? Que mucho de él no es original. Espero que no se escandalicen, ¿verdad? Que él lo ha colocado en una dimensión donde ahora sí le estamos poniendo atención. Pero figúrense ustedes que la bendición de Eduardo Bonín y sus amigos fue eso: ya sí salgan de las sacristías y vayan a buscar cómo evangelizar los ambientes. Cuando el Papa Francisco hoy nos dice que la iglesia se abra, es que pues ya nos está sacando de la sacristía y de toda la iglesia. Antes al menos era solo de la sacristía, pero ahora el Papa nos saca ya de toda la iglesia. Salgan, busquen en las periferias. Esta experiencia, por otra, es estar atento a las circunstancias de la vida, a las circunstancias de cada persona, a las condiciones reales y concretas. Por eso es la gran diferencia de la pastoral de los gestos que tiene Francisco. Milagro que se recuperó tan rápido, ¿verdad? No sé si según le pusieron una bomba de inyecciones, ¿verdad? Porque ya hay un tipo que desde que tomó su presencia en Roma, las temperaturas del fin de año, no se fue de vacaciones, ha estado bajo la lluvia, el frío, el sol. De repente que le cayera un resfriadillo es como para decir no soy humano, ¿verdad? Pero parecía que no se enfermaba con nada. Aún así, en menos de 24 horas ya estaba recuperado de nuevo, y siempre tan amable, tan cercano. En esa experiencia que tiene en Santa Marta, en donde dice, no, mi misa no es de turismo, ¿verdad? Porque tuvo que espantar a un montón de gente que lo que llegaban era a tomar fotos. No, ¿verdad? Una experiencia de gestos en donde los que le acompañan de repente piensan ahora, cuando nombró a los cardenales, que algunos como que no tienen un grupo selecto ahí de amigos en Roma, algunos comieron con él. Un periodista español le dio un seguimiento de 24 horas al Papa y dice, caramba, ¿qué hacer con un menú de 10 euros? ¿Verdad? Porque cuando ya vio lo que comió, y luego el cafecito y un postrecito ahí con 10 euros, ¿verdad? Calculó, era lo que estaban comiendo ahí los que estaban alrededor del Papa y el mismo Papa, ¿verdad? Austero. Sí, es la capacidad de la convivencia, pero comprendiendo que hay que dilatar la relación en una comprensión de una clara conciencia del destino universal de los valores del Evangelio de Cristo, llevándolos a todo hombre y mujer. El otro día tuve una experiencia lindísima. 40 jóvenes vinieron del Collor de Alajuela, se vinieron conmigo a las áreas marginales donde yo tengo ahí el proyecto
social y dice, Padre, lo que queremos es transmitir el querigma. Nos metimos en las áreas marginales ahí, en los precarios, iban tocando las puertas los jóvenes que se iban asomando por las vereditas ahí que hay, ¿verdad?, entre las cuarterías, conversándoles del Evangelio. ¿Puedo hablarte de Cristo Jesús? Sí, el destino de los valores del reino es universal. Yo creo que en este aspecto nosotros tenemos que abrirnos mucho, porque nos hemos basado en una realidad en la cual pensamos, no es que el hombre no necesita de evangelización. Y en el fondo, cuando ya estás hablando con él, compartiendo con él, te das cuenta que es la sed que está clamando desde lo más profundo de su corazón. Hoy todos los cursillistas estamos llamados por fidelidad al carisma. No solo porque entonces de una manera entusiasmada viene la fiesta, ¿verdad? Ustedes recuerden que muchas veces, o al menos en mi tiempo, muchos debíamos de ser paracaidistas en las fiestas. En el barrio nos poníamos de acuerdo, madre, dónde hay una fiesta, dónde hay un baile hoy y todo, y siempre buscábamos la trampa para ver, es que yo vengo con fulano, ¿verdad? Es que ahí está mi primo, es que vengo por, ¿verdad? Siempre caemos de paracaídas a alguna fiesta o alguna actividad. Cuidado que ahora con la celebración de los 50 años, hasta debajo de las piedras salgan cursillistas que quieran sacarse la foto y conseguir la camiseta de los 50 años. Pero que eso no nos desilusione, porque hoy nosotros estamos llamados a trascender más que 50 años de una festividad. Estamos llamados a los aerópagos, estamos llamados a una experiencia de cursillo en donde por doquier, en todos los ambientes, como se le dijo a Eduardo Bonín, ve a todos los confines del mundo e incluso hasta la luna. Son frases que vienen del magisterio original allá de nuestros iniciadores del movimiento. Pasando a una historia más latinoamericana, la conferencia de Aparecida, con los antecedentes que tiene el CELAM, vienen a regalarnos a nosotros también una reflexión fuertísima. Miremos estas realidades de Aparecida desde antes, desde el principio. Todo empezó en Río de Janeiro, en el año 55. Porque figúrense que antes nuestros obispos y nuestros representantes de iglesia no llegaban al Concilio Vaticano II, estaban invitados y no llegaron a tiempo. Cuando llegaron a Roma, ya las decisiones estaban tomadas, porque el barco no sé qué le pasó. Pero todo lo que era esta parte de las Indias, llegaban las noticias, ¿verdad? Se mandaba el nombramiento de un obispo y 3 años. Se parecen algo, ¿verdad? Se parecen algo a hoy, ¿verdad? Tenemos diócesis sin obispos, ¿verdad? Hace tiempo, ¿sí? Río de Janeiro luego vino a ser entonces ya las instituciones locales en América Latina. Ya se daba uno cuenta que no se podía viajar hasta Roma. Entonces los obispos y la iglesia local empezó a organizarse. Y en el año 55 el reto era el catolicismo, desafiado por el laicismo moderno, por el protestantismo. Entonces aquí es donde se crea el CELAM. Se hizo un instrumento de discernimiento para las necesidades pastorales del continente. Bendita la hora, porque eso permitió entonces que todas las reflexiones que se vivían en Europa y en ello toda la participación del laicado entrara con una fuerza formidable. En Medellín, en el año 68, la preocupación era traer el Concilio a América. Sí, se había vivido el concilio, todavía tardaba un poquito como que la correspondencia. Entonces, ¿cómo insertar la realidad del concilio vivido allá en el contexto de pobreza que vivía nuestra población, casi como un subcontinente? Para el año 79 viene Puebla. Les estoy citando las conferencias episcopales anteriores a Aparecida. Ahí teníamos el contexto de la Evangelii Nunciandi del Papa Pablo VI. Cuando apareció Evangelii Gaudium, muchos decían, ay padre, pues yo ya tengo esa encíclica, me decían algunos, ya tengo esa exhortación. No, aquella es de Pablo VI, Evangelii Nunciandi.
La del Papa Francisco es Evangelii Gaudium. Aquí en Puebla era ver la necesidad de una iglesia en comunión y la participación en un mundo pluricultural. Posteriormente vino Santo Domingo, que lamentablemente tenemos como historia o memoria histórica de la Iglesia de América Latina, comprender que simplemente fue un encuentro de obispos para celebrar unos 500 años de qué. Todavía nos seguimos preguntando de qué, de evangelización o de retroceso cultural. Bueno, eso ya quedaría para otro foro. En realidad fue la base simplemente de un reflejo de presentar unos cuantos proyectos pastorales y no hubo mucho presupuesto teológico. Recuerden que en Santo Domingo hasta el Papa, ¿verdad?, le cubrieron todas las miserias, todos los tuburios, todas las partes marginales, láminas de Playboy, ¿verdad?, por donde iba a pasar el Papa. Le taparon toda la realidad a Juan Pablo II cuando llegó a Santo Domingo. Simplemente llegó a celebrar desde allá, desde la esquina del mundo, bueno, de esa parte del continente, como había entrado por allá la carabela, ¿verdad?, la pinta, la no sé cuál otra y aquella más. Nada más. No hubo incidencia. En realidad, Santo Domingo, muchas veces en los presupuestos teológicos es como un salto, como en la nada. Finalmente viene Aparecida, que nos invita entonces a retomar los caminos transitados. Ya las propuestas de Aparecida exigen que se pase de una pastoral de solo conservación a la pastoral decididamente misionera. Creo que tú y yo comprendemos detrás de esto quién está. Y no cabe duda que en las principales comisiones del documento de Aparecida está un ya muy famoso en aquel entonces cardenal Bergoglio, ¿verdad? Así que en ese sentido comprendemos al hoy Papa Francisco. Este antecedente es importante, porque si nos quedamos solo en el balcón viendo cómo aquel cardenal pronunció un poquillo enredado, ¿verdad?, el apellido, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos con esa expectativa, pues como que si lo estuviera viendo yo aquí, apareció el cardenal, ¿verdad?, y anunció cardenal, ¿verdad?, se le trabó, nos quedamos como en un impas, nada más entendimos Francisco, ¿qué será? Y ya, ¿verdad?, empezaron todas las especulaciones por unos 30, ¿verdad?, minutos, hasta que ya se aclaró todo, ¿verdad? Porque ni en la lista estaba. El Papa Francisco en Brasil tuvo una experiencia realmente interesante, a la cual yo se los invito lo puedan hacer. Cuando cualquiera creía que el Papa ya estaba cansado, después de una jornada mundial de la juventud, se quedó con los obispos, directores del CELAM y sus departamentos y les dio una cepillada. Está textualmente como documento, así que no podemos negar ni una sola palabra de lo que les dijo, ¿verdad? Todo el mundo pensó que iba a ser ahí pues como que unas fotitos y que esto y que lo otro, y empieza, ¿verdad? Además de que como el Papa andaba en su propio avión no tenía prisa, así que les hizo de una sala de espera o disque de despedida, les hizo ahí una cámara húngara tremenda. En Brasil es donde el Papa les pregunta: ¿estamos procurando que nuestro trabajo sea más pastoral y menos administrativo? Preguntándole a los obispos del CELAM. ¿Quién se beneficia más de ese trabajo? ¿La Iglesia como organización o el pueblo de Dios en su totalidad? Y fue cuando ya empezó su discurso, obispo de aeropuerto, o a obispos que solo buscan títulos, o el carrerismo, y después vienen que quitan los monseñores. ¡Ay, Dios! Sí. En Roma no crean que es que todo el mundo le sonríe a Francisco, no, ¿verdad? Hay cantidad de grupos de oposición. Mientras tanto nosotros oramos por él, que fue como nos ganó. Oren por mí, les pido que me bendigan. Oren por mí y bendíganme, ¿verdad? También, ¿cómo atendemos los problemas de manera reactiva o creamos hábitos proactivos? Promovemos espacios y ocasiones para manifestar la misericordia de Dios. A manera de conclusión, desde los documentos de Aparecida y arrastrando un poquito desde el
Concilio Vaticano II, opino que a manera de conclusión podríamos decir: ¿están los rollos de cursillos a la luz de Aparecida? Me baso en la experiencia de los cursillos de cristiandad en Chile. Hay mucho en el cono sur, en la parte sur de América Latina, pero leí un poquito más de Chile. Aprovechar toda la enseñanza de Aparecida para fundamentar los rollos con el magisterio actual de los obispos. Tiene que haber esa consonancia. Se advierte la necesidad de actualizar el estudio con elementos de contexto local, social, económico, político, gremial. Hemos perdido enormes zonas de participación en la experiencia social. Hemos perdido la incidencia en el contexto social, económico, político. El documento de Aparecida permite visualizar que el movimiento de cursillo de cristiandad, su metodología y su finalidad se encuentran plenamente vigentes. Les quiero comentar esto porque en el Concilio Vaticano II, a los 20-25 años, vino el fenómeno de lo que se llama la relectura del carisma. Las congregaciones religiosas, movimientos laicales, muchos institutos de vida consagrada a la Iglesia tuvieron que hacer lo que se llamaba, a la luz del Concilio Vaticano II, una relectura del carisma. No era alejarse del fundador, sino hacer, según los signos de los tiempos, una relectura del carisma y cómo se estaban expresando. Si los gestos, si las manifestaciones de su servicio estaban siendo acordes a las necesidades del momento. Cursillos no tuvo sino la necesidad de consolidarse. Siguiendo el orden en que se encuentran planteados los rollos del cursillo, estos contienen los siguientes elementos. Situación. Por ejemplo, usted va a preparar un rollo. Situación. Este elemento permite al rollista contextualizar el momento en el cual se vivencia el rollo respectivo. Si yo no me ubico, dice, ubíquese. Que es la crítica que yo siempre les he dado. En muchos equipos, el rollista, el dirigente, da su rollo, más que salvar, ya terminé el cursillo. Lo digo con autoridad como director espiritual en ya varios, si no muchos cursillos. No, ubíquese. La situación de nosotros es de contexto. El hilo conductor que nos da el coordinador es el hilo conductor que va tejiéndose hasta el final, hasta la clausura. No es simplemente un devenir emocional en donde con pectobismol o tecitos me quito el dolor de panza porque me toca el rollo y después pues viva la pepa, ¿verdad? Y venga a disfrutar de todo y me hago uno más del cursillo. No los quiero huevar porque esta vara es lenta. Esta vara es lenta. Si usted quiere llegar a ser como aquel, despacio, ¿verdad? Despacio, porque no puede ser. Al menos yo no toleraría que empecemos en ciernes a mandar nuevos cursillistas, nuevos dirigentes, ¿verdad? Si no están ubicados. También tiene que haber técnica. Da cuenta de los elementos estratégicos que el rollista debe considerar. Aspectos como el tiempo de duración del rollo, el lenguaje, el nivel de formalidad, entre otros. Claro que sí. ¿Cómo voy a salir yo a dar un rollo ahí chancletudo y en bermudas? Formalidad. Creían que no iba a decir mucho, ¿verdad? Pero ya, objetivos.
especifica la fidelidad que el rollista debe propiciar con el mensaje doctrinal y sus vivencias. Todo rollo tiene que tener sus objetivos específicos, que entren en comunión con la unidad del día y que entren en unión y comunión con el cursillo todo, que entren en comunión con el precursillo y el postcursillo. No es simplemente, uy, me escogieron para un rollo, qué bien, voy para cursillo y en Facebook ahí mal, voy para cursillo, recen por mí, esto que lo otro. Y luego, es la integración de objetivos. Ideas clave, pues claro, consiste básicamente en frases que contienen elementos de fuerza, cuya entrega debe ser de manera directa y concreta, a fin de que el nuevo cursillista las internalice. Cristo cuenta contigo. Cristo y yo. Y cantidad de frases que son la idiosincrasia del movimiento. ¿Y qué pensaríamos que hay cursillos que se nos ha olvidado? Que luego fuera de contexto tenemos que rápidamente aplicarlas porque, uy, se nos olvidó aquella frase, se nos olvidó aquella idea, veamos a ver cómo la montamos. Solo alguien que tenga ahí ya callillo, ¿verdad? Y que tenga colmillos se da cuenta, pues como los demás van a pensar que bien que está esto, ¿verdad? Pero no, han habido sobreposiciones en rollos, en objetivos, en ideas claves. Sobreposiciones me refiero, se nos olvidó un rollo y luego el otro está salvando la tanda. También nos pasa a los jóvenes. Síntesis. La vivencia de cada rollo consiste en la exposición doctrinal que el rollista debe de preocuparse de entregar de manera clara, directa. Esta síntesis posteriormente se incorpora al resto del cursillo. Bibliografía. Describe los textos que el rollista puede usar en la corrección de su rollo con textos sugeridos. He querido citar esto, querida comunidad, para que nos demos cuenta a la tarea de que la memoria histórica y el sujeto activo que estoy siendo yo como dirigente no puede mermar porque llegamos a una fecha tope. Ustedes han visto la complicación que hay muchas veces con la sumativa de nuestros cumpleaños. Hay personas que dicen, hoy es mi día de cumpleaños. ¿Es que estás empezando el año? ¿O es que ya está, voy a vivir los 50 años? ¿O es que ya a partir de ahí es que soy de 51? Un montón de gente se complica más para quitarse años, para atrás, ¿verdad? Que para decir lo que realmente lleva. Por eso nosotros debemos de vivir esta alegría con el considerando de unas últimas frases que agarré del Papa Francisco. Puse 18, tuve que quitar, no corregir 18. Los preceptos de Cristo, ahora voy al Evangelio Gaudium ya para terminar. Los preceptos de Cristo son poquísimos. No tengamos miedo a revisar nuestras costumbres y las normas de la iglesia. Yo te digo a ti, movimiento, no tengamos miedo de revisar nuestras costumbres y normas, porque pueden haber rutinas agobiantes que más bien lo que nos están haciendo es enconcharnos. Es vital que hoy la iglesia salga a anunciar el evangelio a todos los lugares, en toda ocasión, sin demora, sin asco, sin miedo, llegando hasta la humillación si es necesario, que meterse e introducirse. Los laicos son la mayoría del pueblo de Dios. A su servicio está la minoría de los ministros ordenados. Eso lo dice el Papa, refiriéndome al orden jerárquico que muchas veces hemos vivido. Que bien, el gamoral, párroco, jefe de una cuadrilla, todo el mundo trabajando para él, tira, que tira, que tira. No.
A la mayoría del pueblo de Dios, que son los laicos, servimos una minoría que somos los consagrados. La evangelización se debe concentrar en lo esencial, que es lo más bello. Hay normas o preceptos eclesiales que pueden haber sido muy eficaces en otras épocas, pero ya no tienen la misma fuerza educativa. Cursillo de Cristiandad, un gran saludo, víspera de tu 50 aniversario. 50 años y otros 50 más para servir a Dios y a la Iglesia en Costa Rica y el mundo entero. De colores.